Así que bueno, gracias a Dios también por eso. En esta noche quiero hablarte del libro de Gálatas y vamos a estar leyendo algunos pasajes en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y lo que quiero resaltar en esta noche es la importancia del propósito y la visión que tenemos como iglesia. Sabemos, y no voy a otra vez a repasar todo lo que hablamos el martes pasado, pero tenemos un propósito: ayudar a las personas a conocer a Jesús, a entender la cruz y a tomar una decisión. Y tenemos una visión. La forma en la que queremos hacer ese propósito es a través del discipulado, es a través del servicio y es a través del evangelio. Hoy quiero hablarte de esta carta de Pablo a la iglesia de Galacia. Una carta que si la lees desde el capítulo 1 al final te vas a dar cuenta que es una carta muy acalorada de parte del apóstol Pablo. Él no quiere usar la palabra de que está enojado, pero él está intenso en esta carta porque hay un tema que él no puede comprender y es cómo los hermanos de Galacia que habían abrazado la fe en Jesús ahora parecía que se estaban desviando del camino de la fe verdadera y estaban abrazando otro tipo de enseñanzas. Esto a Pablo le enervaba, le hacía subir la bilirrubina, diría el cantante Juan Luis Guerra. Y él lo expresa en esta carta. Nosotros no vamos a leer todo, pero sí vamos a leer algunos pasajes para que nosotros podamos ver en las palabras del apóstol Pablo la importancia que tiene de que nos sumemos. Porque te estamos invitando a vos, estamos invitando a cada miembro de la Iglesia Belén, a la pucha. Estamos haciendo agua, dijo. Y realmente, hacer parte de esta visión. Y no es porque nos aburrimos y dijimos, bueno, ¿qué podemos inventar? No, sino porque entendemos de que realmente es algo necesario e importante en este tiempo. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia con nosotros en esta noche y ruego que así como la lluvia está cayendo afuera, tu bendición, Señor, también nos alcance, nos empape. Señor, transforme nuestras vidas, nuestro hogar, transforme todo nuestro ser, Señor. Queremos exponernos a tu bendición, rogarte que tu bendición como lluvia, Señor, venga sobre nosotros. Señor, cada uno de nosotros en alguna área está necesitando de tu favor. Ruego que por tu gracia, por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, puedas mostrarnos tu favor, tu poder, Señor, en esas áreas en esta noche. Señor, ruego que el Espíritu Santo me respalde en lo que voy a hablar, que sea Él haciendo fructificar tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que esto pueda ser útil para la edificación de tu iglesia. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dice el capítulo 3 de Gálatas, gracias, Juanca. Versículo 1 al 3. Ya con el primer versículo nos damos cuenta del tono de la carta, ¿no? ¡Ay, Gálatas tontos! Imagínense recibir una carta donde te están llamando tonto. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Qué preciosa descripción, ¿verdad? Ojalá, es decir, anhelo que Dios nos conceda esa gracia de que nosotros a través de esto, de ayudar a las personas a conocer a Jesús y a entender la cruz, sea como este cuadro que Pablo está pintando aquí, ¿no? Como mostrarle a las personas la cruz como si la estuvieran viendo, como si estuvieran allí presentes. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Versículo 2. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos?
Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Tremendo. Versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de ¿quién? De Cristo. Versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amados, esto que está pasando con la iglesia de Galacia, con los Gálatas, hay mucha gente como ellos que intenta ganarse el favor de Dios en base a sus propios esfuerzos. Tal vez hasta nosotros lo hicimos en algún momento. Dijimos, bien, hay muchas cosas que hago mal y a Dios sé que a esto no le agradan, pero me voy a esforzar por hacer cosas buenas. Entonces, como en una balanza, voy a tratar de que el platillo esté más inclinado ya hacia lo bueno que hacia lo malo, y así Dios me va a bendecir. Y ayudamos a los pobres y hacemos cosas lindas y hasta venimos a la iglesia como una forma de ganarnos el favor de Dios. Era lo que los Gálatas estaban haciendo. Ellos estaban tratando de ganar con su propio esfuerzo el favor de Dios, y eso tal vez nos sucedió a nosotros, pero si no te sucedió, es una idea muy común que encontramos hoy en día, de que las personas necesitamos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Ahora, esta idea no está solamente en las personas que son incrédulas, que nunca se convirtieron a la fe. Observen que Pablo le está hablando a un grupo de personas a quienes ya se les había expuesto el Evangelio con tal claridad que dice Pablo, es como si ustedes hubieran estado presentes el día que Cristo murió. Es decir, Pablo le está hablando a creyentes. Y amado, tenemos que decir que también nosotros como creyentes muchas veces podemos caer en el error de empezar a desviarnos y a agregarle a la fe en Jesucristo otros requisitos que hacen más bien al esfuerzo humano y no a lo que es la revelación de la palabra del Señor. Es un error muy común. Muchas veces hemos escuchado personas que creen en Dios, que tal vez alguna vez fueron parte de una Biblia, de la iglesia, y uno le dice, bueno, pero no te estás congregando, venía a la iglesia, empezá otra vez. Sí, pero primero tengo que arreglar mi vida. No puedo ir así como estoy ahora, estoy mal. Mi vida es un desastre y me está cayendo agua por todos lados. Mi vida es un desastre. Tengo que arreglar primero estos problemas y después voy a ir, yo creo, sí, pero primero tengo que resolver asuntos de mi vida. Amado, quiero decirte eso está mal. Es a través de la fe en Jesucristo que el Padre nos acepta. Es a través de la fe en Cristo que somos bendecidos por nuestro Padre Celestial. Sí, nuestra vida tiene que cambiar, pero no como requisito para venir a Dios. Cuando hablamos de venir a Dios, cuando hablamos de acercarnos al Señor, lo único que necesitamos es creer en Jesucristo. Amén. Y amados, esto nos muestra el primer principio por el cual es tan importante la visión que estamos abrazando como Iglesia Belén. Porque hay muchas personas que necesitan, que están confundidas en cuanto a cuál es el camino que los lleva hacia Dios. Y no estoy hablando solamente de personas que están fuera de la iglesia, estoy hablando de personas que tal vez hasta están dentro de la iglesia. Y en algún momento empiezan a pensar, empiezan a sumarle, empiezan a añadirle a la fe en Jesucristo requisitos que podrán ser muy buenos, pero que Dios no los pide. ¿No han escuchado nunca a alguien de la iglesia decirle a otra persona que necesita creer en Jesús y que también necesita dejar de fumar?
o que también necesita creer en Jesús y que tiene que también sacarse, si es un varón, sacarse el arete que tenga en la oreja. ¿No han escuchado a veces a creyentes diciéndole eso a otras personas? Amados, eso está mal. Eso está mal. Por eso cuando hablamos de la visión, de ayudar a las personas a conocer a Jesús, a entender la cruz, no estamos hablando solamente de un propósito evangelístico, estamos hablando de un propósito de vida. Continuamente nosotros necesitamos que nos recuerden que en el camino de la fe es la fe en Cristo el requisito único y suficiente para que toda persona tenga una relación con el Padre a través de Jesús. Amén. Somos bombardeados con esto. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, somos engañados. Esta gente de Galacia, ellos escucharon a Pablo, abrazaron la fe, creyeron en el Evangelio y empezaron a vivir con mucho entusiasmo el Evangelio. Pero después que Pablo se fue, vinieron falsos maestros. Y ellos empezaron a enseñarle sutilmente cosas que eran mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y en algún punto, estos hombres empezaron a creer en eso y empezaron a considerar la posibilidad de que además de la fe en Cristo necesitaban hacer otras cosas. Para ellos, circuncidarse, guardar la ley judía, para nosotros, lo que fuera. Por eso necesitamos una iglesia, necesitamos hermanos, necesitamos personas que nos estén llevando siempre a la realidad y a la verdad del Evangelio, que es Cristo, el sacrificio suficiente y que es la fe en Jesús, el requisito indispensable, único que el Padre pone para todos nosotros. Amén. Entonces, mucha gente hoy intenta ganarse a Dios, y no estoy hablando simplemente de las personas que están fuera, muchas veces también encontramos esto dentro de la iglesia. Por eso, el definir el propósito de la iglesia Belén como aquella forma de ayudar a las personas a entender a Cristo, a entender la cruz, es lo que nos va a guardar de caer en este tipo de errores. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nosotros abrazamos una fe y podemos caminar en la fe en Jesús sin desviarnos de ella, es tan bueno, porque eso nos lleva a una experiencia genuina, una experiencia transformadora, una experiencia libertadora. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1 en delante. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, a pesar de que en verdad son dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de que de poder adoptarnos como sus propios hijos. Versículo 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora, dice el versículo 7, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho, ¿qué? Su heredero. Miren qué maravillosa transformación cuando abrazamos el Evangelio con pureza, cuando no estamos caminando en un Evangelio tergiversado, ni aguado, ni equivocado, cuando estamos caminando en el Evangelio verdadero. ¿Qué es lo que le pasa al hijo, al esclavo? Es rescatado de su esclavitud, no por sus propios méritos, sino por el precio que Cristo pagó por él en la cruz.
Y ese que era esclavo antes, ahora pasa a ser ¿qué? Antes de heredero. Hijo de Dios. Miren qué maravillosa posición la que tenemos en Cristo. Ya no hay lugar para el temor, ya no hay lugar para el miedo al castigo, ya no hay lugar para tantos sentimientos que a veces frustran nuestro corazón. Ahora somos ¿qué? Hijos. Vos y yo somos hijos de Dios, no por nuestros méritos, se nos viene el techo abajo, sino porque por la obra de Cristo en la cruz. No porque dejaste de fumar, no porque te sacaste el arete, no porque usás pollera o pantalón, sino por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, de esa manera, plenamente, con libertad, te sentís como lo que sos, un hijo de Dios. Amén. La libertad del Evangelio. Es maravilloso. Y ahora sí, Raquel, la parte que te gustó. No solamente Dios nos hace hijos, sino que además Dios nos hace ¿qué? Herederos. Esto es maravilloso, porque no se trata de que yo soy heredero de mis padres, gracias a Dios por mis padres, pero o soy heredero de alguna familia real, estaría bueno serlo, pero no lo soy, pero aún así no se compara con la herencia que tengo en Cristo, porque ¿de quién estoy heredando? Según dice este versículo, de Dios. Dios me hace su hijo y Dios me hace su heredero a través de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Amados, el Evangelio es maravilloso. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos, porque las personas conozcan que la doctrina de la Iglesia Bautista, la tradición del merecocho, no, que conozcan el Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia, el Evangelio liberta, el Evangelio nos pone en una nueva posición, nos saca de la esclavitud y nos pone en la posición de ¿quién? De hijos. Y además de hijos, de herederos de Dios. Gloria al Señor por eso. Tal vez vos tengas una idea de vos mismo y digas, ¡ay de mí! Pero quiero decirte algo, Dios te ha bendecido. Te ha adoptado como su hijo y te ha hecho su heredero. ¿Qué significa heredarlo a Dios? ¿Cuántos millones de dólares voy a recibir? Porque Dios tiene plata, ¿verdad? No estamos hablando de dinero. Esa herencia no depende de eso, sino que esa herencia incluye al Espíritu Santo. La promesa maravillosa del Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. La vida eterna, la gloria futura con Cristo, la participación plena en el reino de Dios. Todas esas cosas maravillosas hacen a nuestra herencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo necesito una iglesia que me ayude a mantenerme en el Evangelio. Yo necesito una iglesia que me ayude a no apartarme, a no caer en el error y en el engaño, que muchas veces es muy frontal, pero otras veces es muy sutil. Muchas veces viene en un paquete que uno dice fácilmente, no, esto no viene de Dios, esto viene del diablo. Y fácilmente uno lo descarta. Pero a veces el mensajero o la forma en la que llega a nosotros es tan sutil. La misma Biblia dice que el enemigo, hasta hay momentos donde se viste como ángel de luz para tratar de engañar a los escogidos. Así que, ¿cuánto necesitamos una iglesia que esté activamente enfocada, trabajando en qué? En ayudarnos a conocer más a Jesús y a entender cada vez más lo que sucedió allí en la cruz. ¿Están de acuerdo conmigo? Y lo tercero que quiero decirte de estas palabras de Pablo a los Gálatas, el propósito que estamos abrazando como iglesia no solamente es maravilloso por todo lo que ya vimos, sino porque en realidad el camino de la fe
no es para ser caminado solos o en una forma solitaria. Es un camino que Jesús lo diseñó para que lo hagamos acompañados. Dice que está de acuerdo. Capítulo 4, versículo 12 de Gálatas. Amados hermanos, les ruego, menos mal que no me está cayendo en la cabeza, ¿verdad? Está cayendo ahí, cayendo acá. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, decía Pablo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Está hablando de las leyes de Moisés, todo lo que te dije hoy al principio. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Versículo 14. Pero aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Verso 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Aparentemente Pablo le había quedado alguna secuela de su conversión y es la enfermedad de sus ojos. Verso 16, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? 17, estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Si alguien, dice el 18, quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Y el versículo que quiero resaltar es el 19. Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Amados, la obra de Cristo, la transformación de cada uno de nosotros a la altura, a la estatura, a la imagen de Jesucristo, que es el propósito del Padre, es una obra que nos va a llevar toda la vida. Toda la vida vamos a estar siendo transformados por el Espíritu Santo, siendo llevados a la imagen de Jesucristo. Es una obra que comenzó el día de nuestra salvación y que nos acompañará hasta el último día de nuestra vida. Siempre vamos a necesitar ser transformados. Ahora, esta obra no es solamente obra del Espíritu Santo, es del Espíritu Santo y es del Espíritu Santo a través de la iglesia, de los hermanos que Él pone a nuestro alrededor, de aquellos a quienes Él capacita con diferentes dones, diferentes talentos. ¿Para qué? Para que yo sea perfeccionado. Entonces, cuando hablo del camino de la fe, no puedo imaginarme que el caminar en la fe es un camino que lo puedo hacer en solitario, porque necesito a la iglesia, necesito a las personas que Dios ha llamado, ha ungido, ha capacitado. ¿Para qué? Para que me discipulen, para que me ayuden a ir detrás de los pasos de Jesús. Pablo decía, amados, es como que vuelvo a sentir todos aquellos dolores para que Cristo sea formado. Y seamos sinceros, siempre le vamos a estar dando dolor de cabeza a alguien. Siempre alguien va a estar mirando sobre nuestra vida diciendo, pero ¿cuándo va a aprender este muchacho? Y está bien, porque somos humanos, porque estamos en un proceso, y eso nos lleva a la realidad de que abrazar la visión que hemos abrazado del discipulado
del acompañarnos, del formar relaciones entre personas que quieren seguir a Cristo, es lo que necesitamos hacer. Porque en ese ser ayudado por alguien y en ese ayudar yo a alguien es donde esta obra de ser perfeccionado a la imagen y semejanza de Jesús se va completando. Amén. Todo eso que hablamos en cuanto a la visión, todo eso es lo que hablamos en cuanto al propósito. Necesitamos ayudar a las personas a conocer a Jesús, a entender la cruz. ¿Para qué? Para que no caigan presa del engaño ni del error, para que no se desvíen del camino, para que no le agreguen cosas ni le saquen cosas, sino que se mantengan en la simplicidad del Evangelio. ¿Y por qué queremos que disfruten, vivan, abracen, entiendan y se mantengan en el Evangelio? Porque es a través del Evangelio donde disfrutamos plenamente nuestra relación con el Padre como hijos y donde disfrutamos de esa nueva realidad como herederos. Amén. Termino con esto, amados. Si sos una persona que no ha conocido a Jesús, bueno, la invitación es que lo conozcas. Creo que todos aquí ya lo somos, pero tal vez alguien pueda ver en esto en algún momento. El camino que nos lleva a Dios es Jesús, no hay otro. Y es la fe en Jesucristo el requisito para que podamos reconciliarnos con el Padre, ser adoptados como sus hijos, ser libres de la esclavitud y recibir esa promesa maravillosa de una herencia presente y eterna de parte del Señor. Y para los que ya estamos en ese camino, para el resto de nosotros, en primer lugar, vivamos como hijos y herederos. No vivas como esclavo, porque ya no lo sos. Porque ahora sos un hijo, porque ahora sos un heredero del Padre Celestial. Y si bien esta herencia tiene que ver mucho con el futuro, también tiene que ver con el presente. El Espíritu Santo es una realidad ya presente en cada uno de nosotros. Las promesas del reino, las promesas que Dios ha dado para nuestra vida aquí en la tierra ya son presentes para cada uno de nosotros. Así que no vivamos como esclavos. El esclavo no sabe qué va a hacer su amo, el esclavo tiene temor, el esclavo la pasa mal, el esclavo tiene que mendigar. El hijo no. Y nosotros somos hijos a través de la fe en Cristo. Así que vivamos como hijos y herederos, seguros del amor del Padre. Busquemos creyentes que nos ayuden a crecer en la fe. No podemos avanzar solos. Y sé que forjar relaciones con personas, a veces no todos tenemos esta facilidad y nos cuesta, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos forjar relaciones con personas más maduras en la fe para que nos ayuden a caminar detrás de los pasos de Cristo. Esto tiene que ver con las barcas, esto tiene que ver con relaciones entre dos personas, es decir, busquemos creyentes más maduros. Busquemos esos lugares que la iglesia está construyendo para que puedas tener una relación de discipulado que te ayude a crecer y a mantenerte en los pasos de Jesús. Pero también no te olvides que en algún punto alguien te va a necesitar a vos. En algún punto vos vas a poder ayudar a alguien para que camine detrás de los pasos de Cristo. ¿Está bien? Entonces busquemos creyentes que nos ayuden a crecer en la fe y seamos apoyos para otros que están empezando su camino. Me alegro y es maravilloso por todas las personas que vinieron nuevas el sábado. Y si alguna de ellas hicieron una decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, te van a necesitar. Lo que sucedió el sábado es como que
se dio a luz un bebé espiritual. Ahora, los bebés no quedan abandonados en el hospital o en la calle después que son dados a luz. Hay un cuidado sobre ellos, hay una paternidad, hay gente que los abraza y cuida sobre ellos y los alimenta y los enseña y los cuida. Estoy hablando de los padres. Y nosotros como iglesia tenemos que tener ese cuidado, esa paternidad. El sábado fueron mujeres, el día de mañana serán hombres, el día pasado mañana serán jóvenes, en otro momento serán niños. Es decir, toda persona que abraza la fe en Jesús, que nace, necesita a la iglesia para que le ayude a ir detrás de los pasos de Cristo. Amén. ¿Oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu palabra en esta noche. Señor, como Pablo, Dios, nosotros anhelamos también poder presentar tan claramente el Evangelio, Señor, para que las personas lo puedan comprender como si estuvieran viendo lo que está pasando allí, lo que sucedió allí en el Calvario, Dios. Rogamos que nos des la valentía, nos des el valor, nos des la gracia, nos des la unción, Señor, para que de esa manera nosotros podamos comunicar a Cristo y dar a entender lo que significa la cruz. Señor, y también te ruego que el Espíritu Santo nos ayude a que con paciencia, con ternura, con respeto, con amor, Señor, podamos desafiar a las personas a dar un paso de fe, Señor, de creer en Jesucristo. Nos encomendamos en tus manos, Dios. Queremos ser esa iglesia, Señor, que haga conocer el Evangelio con simpleza, con sencillez. Señor, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Señor, ayúdanos a poder anunciar, enseñar, predicar el Evangelio de Cristo